Busque usted, mis hermanos, ya para continuar con nuestra serie de Hechos, el capítulo 18. Leeremos hasta el versículo 17. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Que el Señor añada una hermosa revelación a esta lectura. Es hermoso, mis hermanos, cómo hemos aprendido de hechos, ¿cierto? Y de cómo el Espíritu Santo nos ha guiado con cada predicación que hemos tenido. Cómo Dios y el Espíritu Santo va obrando a través de estos apóstoles por medio de la palabra del Señor. Cómo el Evangelio va causando efecto en diferentes ciudades, cómo los hombres se entregan al Señor, cómo Dios les abre
el entendimiento, le resplandece la luz del Evangelio para poder creer en Dios. Y qué maravilloso fruto que ellos han tenido, que la predicación del Evangelio ha podido llegar hasta los confines de la tierra y hoy podemos disfrutar en esta iglesia también de este fruto de la predicación. Que el Señor nos ayude a nosotros para poder prestarnos también de buena voluntad en las manos del Señor, para poder expandir el Evangelio. Estar en la mente de Pablo sería algo impresionante, sería algo bonito. Ver cómo él estratégicamente y guiado por el Espíritu Santo ha querido llegar a estas ciudades tan importantes para esa época, como lo fue Atenas, como lo fue Corinto y Éfeso. Ya terminando su segundo viaje misionero, llega a Corinto. Y es hermoso, mis hermanos, cómo el Evangelio y la predicación y el Espíritu Santo va guiando a Pablo para precisamente entregarse en las manos del Señor para la expansión del reino, para que Pablo les predique a aquellos que Dios ha elegido para salvación, y ver cómo en Corinto Dios le dice ya más adelante que él tenía mucho pueblo en ese lugar. Y lo vemos también después en las cartas a los Corintios. Y mis hermanos, ver el tema geográfico de Corinto también era especial. Era un istmo que tenía, mis hermanos, el tema del transporte, el hecho de estar, era una franja tan delgada que estaba por un lado en el este con un mar y al otro lado tenía por nombre el mar, no me recuerdo en esta hora los nombres de los mares, pero eran como dos diferentes mares que podía tener en cada costa, en cada extremo, esta franja que se llamaba istmo. Y comercialmente era una ciudad, en el tema del comercio, como de primer nivel. Existía mucho comercio, existía lo que usted quisiera encontrar en esa ciudad, lo encontraba en Corinto, por el hecho del transporte, por el hecho de ser una ciudad donde había muchas personas ambulantes que iban, pasaban, conectaba con otros países. De hecho, habían naves de carga y pequeños barcos que los transportaban con la finalidad de ahorrarse más de 300 kilómetros de navegación. O sea, para poder entender esto, descargaban los barcos y habían estas naves de carga que en vez de dárselo a vuelta a los barcos, lo hacían directamente por tierra. Por ser una franja tan delgada. Y esto, mis hermanos, llevó a ser una ciudad tan comercial y a la vez tan libertina. El hecho de pasar tanto transporte, el hecho de ser una ciudad tan comercial, fue también una ciudad libertina, que de hecho, si no me equivoco, era una ciudad que el término corintio
llegó a significar libertino. Y también existía otra palabra que decía corintianizar, que significaba practicar la prostitución. ¿Y por qué pasaba esto? Porque también en Corinto existía, sobre la ciudad, unos 500 metros más arriba, estaba la Acrópolis. Era como un cerro rocoso donde se construyó el templo de Afrodita, la diosa del amor. Y cada noche 1000 sacerdotisas bajaban a Corinto para ejercer la prostitución. Y también se decía que Corinto, solo los valientes podrían estar ahí. Era un dolor de cabeza, y me imagino en ese tiempo, no tan solo para Pablo lo fue, sino también para todas las esposas que tenían a sus maridos trabajando en aquel lugar, por ser tan libertino esa ciudad. Y Pablo llega ahí, mis hermanos, llega con la finalidad de predicar, y también fue un dolor de cabeza. Estaba con desánimo. De hecho, él lo dice: estuve entre vosotros con temor y temblor, y no me preocupé de saber ninguna cosa, sino que a Cristo y este crucificado. Porque también sentía el peso de ser una ciudad tan comercial, de ser una ciudad tan libertina, de ser una ciudad a lo mejor diferente a la que él venía ya predicando. Por ejemplo, el miércoles mi hermano Katsumi nos hablaba acerca de Atenas, donde Atenas era otra cosa. Era el centro intelectual del mundo antiguo, y era la ciudad donde Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y Zenón habían expuesto acerca de sus filosofías. Pero Corinto tenía otro peso, que era el comercio, el libertinaje, y por ende Pablo se encontró con desánimo. De hecho, al enfrentarse a esta ciudad con sus vicios, su comercio, justificaba la debilidad que se apoderaron del apóstol al momento de llegar ahí. Pablo también habría sufrido duros golpes en Filipos, pero Dios, todas estas cosas, Él lo consideraría en su soberana voluntad. Porque, como ya hemos leído, llegó a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado a la predicación. Entonces, mis hermanos, podemos ver en la Escritura, en estos primeros versículos, que Pablo llegó solo a Corinto. Vemos que llegó desanimado. O sea, no es que llegó desanimado, sino que el peso de la ciudad produjo en él temor. Y más encima se intensificaba ese temor porque había llegado solo. Pero recordemos que Dios obra de tal manera que tenía a 2 personas ahí que lo acompañaron, y más encima eran de su mismo oficio, que era Aquila y Priscila, que ellos venían de Roma, que Claudio, el emperador Claudio, los expulsó a judíos y ellos llegaron a Corinto. Por lo tanto, se encontraron haciendo el mismo oficio, y los días sábados, los días de reposo, discutía en las sinagogas y persuadía a judíos y a griegos.
Entonces entendemos como esta palabra de persuadir, no tan solo que él predicaba, sino que persuadía significa que también podía realizar preguntas, contestar preguntas. Esa era la intención de esta palabra persuadir, y es lo que estaba haciendo Pablo también con ellos. Entonces vemos como Dios obra de tal manera que aquellos hombres puedan acompañar a Pablo en esta maravillosa misión que es predicar el Evangelio. Entonces, mis hermanos, vemos que llega Silas y Timoteo también. Podemos ver en el versículo 5 que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo ya estaba entregado por entero a la predicación de la palabra del Señor. Y hay un punto importante que vemos aquí, que la generosidad de los hermanos de Macedonia, porque ellos le enviaron una ofrenda al apóstol para que él no siguiera trabajando. Bueno, él lo entendió así, sino que esa ofrenda le servía a él para poder estar predicando y dándose por entero a la predicación de la palabra. La generosidad de los hermanos ayudó con ese fin. Y qué hermoso, mis hermanos, que también nosotros podamos tener esa misma generosidad que han tenido aquellos hermanos de Macedonia, que pudieron reconocer que Pablo era un instrumento en las manos del Señor que estaba expandiendo su palabra y su evangelio. Y también nosotros, mis hermanos, tenemos aquí a su siervo, mi pastor, que él está dedicado por entero a la palabra del Señor. Y qué hermoso que nosotros pudiéramos ver esa generosidad, tener esa generosidad y poder apoyarle también, estar pendiente de sus necesidades. Amén. Que estemos pendientes de la casa pastoral, de lo que tenga que ver, porque sin duda Dios los ha puesto como bendición para esta iglesia, para edificación de sus hijos y para el avance del Evangelio. Entonces, es tan importante que podamos, mis hermanos, ir entendiendo estas cosas y ver cómo Pablo se entregaba por entero a la predicación, y también vemos el rechazo de aquellos judíos que estaban en la sinagoga. En el versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó con ese gesto que hizo Pablo sacudiéndose? ¿Por qué le dijo, vuestra sangre sea por vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles? A Pablo le irritó el desprecio de la predicación de Jesucristo y también el hecho de blasfemar. Entonces, resumiendo lo que él les dijo, ustedes son responsables porque yo les estoy impartiendo la verdad, y ahora ustedes son responsables de las palabras que yo les he dicho, porque yo soy un enviado de Dios, soy un apóstol de Jesucristo, y ahora ustedes son responsables. Entonces, mis hermanos, desde entonces Pablo se fue a predicar a los gentiles. Salió, se sacudió y se fue a predicar a los gentiles. Y fue a casa de un llamado justo, temeroso de Dios. Él había mostrado interés en el Dios de Israel y más encima vivía al lado de la sinagoga. Y ahí Pablo se juntaba con ellos, predicaba. Y mis hermanos, como hemos visto en general,
esa predicación que Pablo estaba haciendo ya tenía un fruto. El principal de la sinagoga se convirtió al Señor, él y toda su casa. Entonces, mis hermanos, vemos cómo los judíos que eran opositor estaban viendo cómo el evangelio se iba expandiendo, se alertaron y dijeron: hey, algo está pasando en Corinto, que hay un hombre que está alborotando, entre comillas, y se está yendo en contra de la ley. Entonces, mis hermanos, antes de que pudieran tomar a Pablo, Dios en la noche se le aparece en visión y les dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué hermoso, mis hermanos, cómo Dios está previniendo lo que le iba a pasar a Pablo y cómo en su soberana voluntad Él les dice: tranquilo, no temas, yo estoy contigo, no te calles, no dejes de predicar mi palabra, no dejes de predicar el Evangelio, porque ninguno podrá sobre ti la mano. Entonces, mis hermanos, quisiera poder hacer un paréntesis en esto y hablar acerca de algo que intrínsecamente está en nosotros, que es el temor, que muchas veces está latente en nuestra vida, así como estuvo en el apóstol, en todos nosotros de alguna y otra forma ha estado. Entonces, hay que entender que no es el temor de Dios, que es un miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios, sino que ese temor que hace huir o rehusar a aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. De ese temor se está refiriendo. Entonces el temor, mis hermanos, está, como les decía, intrínsecamente en nuestras vidas, y todo comenzó en el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos, ¿se acuerdan lo que hicieron? Se escondieron, y cuando Dios le iba a hablar, ellos se escondieron. Dice el versículo 9 de Génesis 3, mas Jehová Dios llamó al hombre y les dijo: ¿dónde estás tú? Y el versículo 10 dijo: y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Podemos ver, mis hermanos, que Adán y Eva gozaban de una hermosa cercanía con Dios, una comunión, pero el pecado, la desobediencia, trajo en ellos sentirse inseguros, y vino el temor en ellos. Entonces, de ahí en adelante podemos ver la manifestación de temores que se fue dando a raíz de toda la Biblia. Después Dios elige al pueblo de Israel y vemos cómo una acción tan marcada que quedó en el registro de la Escritura y que a nosotros también nos impresiona. Miremos Números 13, para ir viendo ejemplos, mis hermanos, cómo se fue manifestando el temor, cómo Dios nos muestra el temor en la Biblia. Por ejemplo, en Números 13, en el versículo 2, Jehová le dice a Moisés: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Jehová le había dicho
a Moisés que enviara 12 hombres para reconocer la tierra que Dios le iba a dar. Entonces, mis hermanos, ellos fueron y al estar 40 días aproximadamente de reconocer la tierra que Jehová le había prometido antes, ellos llegaron y dieron su informe. Y les dijeron, sí, es cierto. Le dieron el informe a Moisés. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero, y aquí está el problema, hay hombres grandes, hay gigantes en la tierra, hay ciudades fortificadas. Los hombres son mayor en número que nosotros. Y se preocuparon de tal manera, mis hermanos, que se atemorizaron. De hecho, el pueblo empezó a gritar, a llorar, a quejarse contra Dios. ¿Por qué Dios nos ha traído a este lugar? Mejor no hubiésemos quedado en Egipto. Mejor hubiésemos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae aquí para que nuestros hijos perezcan y mueran delante de nosotros? Entonces, mis hermanos, podemos ver que Dios les había prometido. Dios había estado con ellos en el desierto sustentándoles. Estuvo con ellos en la nube, en la columna de fuego, alimentando, proveyendo y haciendo muchas señales entre ellos. Pero al momento de recibir ese reporte, pero obviamente que hubieron 2 que dijeron, tranquilo, ¿qué están hablando? Dios va con nosotros, Él peleará con nosotros, que eran Josué y Caleb. Entonces viene Dios y le habla a Moisés nuevamente, le dice, estoy airado con estos hombres. ¿Cómo no vieron las señales y prodigios que he hecho entre ellos? ¿Cómo no entienden y no confían en mi poder que ya se lo he demostrado? Que yo voy a pelear por ellos, que yo voy a estar con ellos. Y cómo vemos cómo el temor, mis hermanos, los embargó, olvidándose de lo que ya Dios había hecho en su vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a nosotros, a poder recordar y reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que nada, ni ningún problema que estemos pasando, podamos tener la duda que Dios irá con nosotros. Y vemos, mis hermanos, cómo también ya en el Nuevo Testamento, ahora si pudiéramos ver ejemplos, tendríamos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero para ir avanzando, como en el Nuevo Testamento, mis hermanos, también Dios de alguna manera, Jesús, ya manda a que sus hijos puedan confiar en Él y que de Él viene el sustento. Que no tengan temor en el día de mañana, que no tengan temor en qué vestirán, en qué comerán. Y los invita, por ejemplo, en Mateo 6, a no afanarse por vuestra vida. Dice, por tanto digo, no os afanéis, el versículo 25, por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros,
¿podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo se repite esta frase, hombres de poca fe, cuando Jesús enseñaba? Y Dios también les dijo, en Números 13, lo que estamos viendo anterior, ¿cómo no creerán? Jesús nos manda a no temer, mis hermanos, acerca de la provisión, a no temer del día de mañana. Alguien que está preocupado de estas cosas se aleja de la seguridad y el sustento que proviene de Dios. Y yo pensaba, mis hermanos, si uno ya tan preocupado de esto y cree que por sus fuerzas genera lo que genera, ¿qué pasa cuando nos lesionamos? Nos enfermamos y no podemos generar. Es cierto que ahí inmediatamente tendremos que buscar un socorro, auxilio y confiar en Dios. Pero ¿para qué esperar en ese momento, mis hermanos? Sino que desde el mismo ahora, en este mismo instante, cuando Dios nos está hablando por medio de su palabra, podamos confiar plenamente en su provisión, en que Él nos sustenta, que no son nuestras fuerzas, que Él prepara nuestros trabajos para poder sustentarnos, porque vive Dios quien no nos dejará y no nos desamparará. Entonces, mis hermanos, ya avanzando también vemos que cuando nos desenfocamos en Dios y nos enfocamos más en el problema, nos atemorizamos. Por ejemplo, en Mateo 14, en el versículo 27, cuando Jesús estaba con ellos en la barca y Él se le apareció andando sobre el agua, en el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti en las aguas. Y él les dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro ya sabía que era Jesús. De hecho, él dio pasos. Ya iba con Dios, estaba con Él, él sabía que Él estaba ahí, pero al momento de fijarse en el problema, en el viento, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Se desenfocó, mis hermanos, y el problema lo envolvió. Que el Señor nos ayude a nosotros, mis hermanos, a poder entender su palabra. Se da cuenta, mi hermano, cuando perdemos el enfoque, sabemos que Dios está, pero nos enfocamos tanto en los problemas que no vemos la salida. No sé si le ha pasado en algún momento.
Nos enfocamos tanto y creemos que Dios no está con nosotros. Pero sin duda, mis hermanos, que así como a Pablo Dios le dijo, tranquilo, yo estoy contigo en esta noche, el Señor lo está diciendo a nosotros. Él está con nosotros. El doctor, mis hermanos, doctor y pastor Miguel Núñez, nos habla algo acerca del poder del temor. Nos dice que el mundo está dirigido por el temor. Por ejemplo, el temor hace que la gente viva de una manera. La mayoría de la gente no admite su temor. Hay otro temor que es el temor al fracaso. Hay gente que tiene miedo al fracaso. Toma precauciones para no fracasar. El temor también al rechazo. Este es común porque no quiero que me rechacen. Y es común también en los jóvenes. Me visto de una manera, hablo de otra manera para poder buscar la aprobación de los demás. Sigo una moda para poder caerle bien y porque tengo miedo al rechazo, a que me rechacen como soy. Otros se especializan por el temor a no quedar atrás. Otros estudian en seminarios reformados para no quedar detrás. Por miedo a eso. Hay muchos que temen a las enfermedades, a lo desconocido. Otros se casan por temor a quedarse solteros, a no quedarse solteros. También otros temen a la desaprobación. Otros temen al día de mañana y se ponen a ahorrar para estar precavidos para el día de mañana. Otros temen a la opinión de los hombres. Y esto es como común. Mi esposa siempre me reta, estáis tan gordito, me dice, ¿qué va a pensar la gente? Baja un poco de peso. Si subí unos par de kilos más, me separo, me dice. El temor a la opinión de los hombres. Y las causas principales, mis hermanos, del temor es que tenemos un mal conocimiento de Dios. Algunos ven a Dios como un Dios justiciero, que está esperando que usted disfrute o se equivoque para caerle encima. Y no es de la manera en que Dios nos ve a nosotros. Él quiere que disfrutemos con Él. Quiere que disfrutemos su gozo. Hermano, de la forma en que vivamos, unos tienen más, otros menos, pero eso no es lo más importante. Tenemos al Dios que nos sacó de la condenación eterna. Con que tengamos esas cosas, ¿qué más queremos? Que dio a su propio Hijo por morir por nosotros. ¿Qué más necesitamos? Un mal conocimiento de Dios. También otra causa principal es la lejanía, nuestra experiencia con Dios, la poca comunión con Él. Lo que provoca muchas veces el pecado que nos separa de esta comunión constantemente. Y las consecuencias del temor, que el temor afecta cómo nosotros pensamos. Y si afecta cómo pensamos, afecta cómo vivimos, actuamos, planificamos
y cómo nos presentamos a otros. Y hay una frase que está siendo común, que debemos entender que aquello que ocupa nuestra mente determina nuestras acciones. Y el temor con frecuencia ocupa nuestra mente. Nuestra mente muchas veces están llenas de ideas que nos llenan de temor. Convicciones erradas, malas enseñanzas, sueños irreales. ¿Quién no ha tenido un sueño para hacer algo que está erróneo? Entonces, ya mis hermanos, para concluir esta predicación, Dios le dijo a Pablo: no temas, yo estoy contigo. No calles. A Josué le dijo algo parecido: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y otra herramienta muy poderosa, mis hermanos, para nosotros, es lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8. En esto pensad. Hay algo que, lo que decía, lo que ocupa tu mente determina en cómo vivimos, cómo planificamos, cómo actuamos. Y si hay algo en que nosotros, como los hijos de Dios, debemos pensar, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué estamos pensando, mis hermanos? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Otra cosa que nunca se nos debe olvidar es el amor que Dios ha tenido para con nuestras vidas. Es el amor que Dios tuvo con nuestra vida al darnos a su propio Hijo para morir por nosotros. Que ese amor se derrama en nuestras mesas todos los días. Y como dice Primera de Juan, en el capítulo 4, que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor que Dios ha tenido con nuestras vidas ha echado fuera el temor. ¿Cuál es nuestra labor? Es acercarnos a Él. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y Él nos ha amado de una manera tan perfecta, mis hermanos, que Él no nos dejará. No nos alejemos de Dios, al contrario. Cantemos aquellos salmos. Por ejemplo, el Salmo 91, cuando dice: oh, yo quiero habitar en el abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y seguridad. El salmo que cantamos en la mañana, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién he de atemorizarme? Saturémonos, mis hermanos, de la palabra del Señor. Hagamos nuestras las promesas que tenemos en su palabra, para no vivir una vida angustiada y temerosa. Al contrario, una vida, como un día dijo Job: Jehová Dios, Jehová quitó
y alabado sea Dios, ya sea en la abundancia, en la escasez. El nombre de Dios sea glorificado en todo momento. Y debemos tener claro que Él estará contigo, que Él estará con nosotros. Y no debemos callar de esta hermosa labor que tenemos por delante, que es predicar el Evangelio. Al Señor le doy la honra y la gloria, y para mí siempre su misericordia. Le invito a que se ponga en pie para dar gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti encontramos paz y seguridad. Si bien es cierto, Señor, y podemos palpar, el mundo está atemorizado, Señor. Pero nosotros tenemos Dios. Y no es un Dios, no eres Dios que es de yeso, que tienes ojos y no ve, que tiene boca y no habla. Al contrario, está en los cielos y también está dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo, que cada día por medio de sus fuerzas nos alienta a vivir en este mundo con esperanza maravillosa de la resurrección, que nos alienta, Señor, a no vivir por lo que vemos, sino que por lo que somos, por lo que tú nos muestras en tu palabra, que somos hijos de Dios, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos y a entender que solamente tú tienes la salida a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti, a perder esa comunión maravillosa que es a través de tu palabra, de la oración, del constante pensamiento en ti, en lo justo, lo verdadero, lo honesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a no preocuparnos y atemorizarnos de en qué comeremos, en qué vestiremos. Tú, así como alimentas a las aves, nos alimentas a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santidad delante de ti, consagrada a ti, Señor. Y a no callar, a no tener temor, a no avergonzarnos de predicar tu evangelio. A ti el honor, a ti la gloria, Señor. Y permítenos, Señor, irnos bendecidos en esta tarde. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.